Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Maximiliano nació en Polonia en el año 1894. Fue sacerdote franciscano y gran devoto de la Virgen María. Arrestado por el régimen nazi, fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. Luego de que un preso escapó de allí, las autoridades decidieron, como escarmiento, matar a 10 hombres. San Maximiliano se ofreció a cambio de un joven que era esposo y padre de familia, que había sido elegido para morir. Juan Pablo II dijo que él representa la victoria del amor y de la fe en un lugar construido para la negación de la fe de Dios y el hombre. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos y recordamos a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que encendiste a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, en amor a la Virgen Inmaculada, y lo colmaste de celo por la salvación de las almas y de caridad hacia el prójimo, concédenos por su intercesión que, solícitos en el servicio a los hermanos por la gloria divina, nos hagamos semejantes a tu Hijo, que dio su vida por nosotros, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor gritó fuertemente a mis oídos: acérquense, castigos de la ciudad,
cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba. Se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo: recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una letra T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Luego oí que les decía a los otros: recorran la ciudad detrás de él, y eran sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la letra T. Comiencen por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo: contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis propios ojos, y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, en lo alto. Eran los seres vivientes que ya había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Quebar, y reconocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y una especie de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Quebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El nombre del Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más,
para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lejos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, queridos hermanos, estamos en practicar esta corrección fraterna. Cuando corrección fraterna, ñande ñambojera. Así ñande. Ñande pire peneri, ñande pire peneri, nambre hoy. La oye, ñande algo, entonces me ha ofendido, no me quiere, no esto, que aquello. Yo lo voy a cambiar de religión, me voy a ir en la secta, yo me voy a ir con esto y con aquello. Nambre, ñande pire peneri, jambaire vea. Entonces, la corrección fraterna, queridos amigos, es esencial y fundamental según el Evangelio aquí que nos presenta hoy San Mateo. Corrección fraterna. Es decir, nos ayudamos porque todos somos responsables, dijimos, dentro de nuestra comunidad. Atención, esto sí que es esencial para que una comunidad pueda salir de la corrupción, para que una comunidad pueda salir del mal. Entonces, tiene que haber esta corrección fraterna. Cuando nosotros miramos y entre comillas vamos haciendo nuestras leyes se basan en esta caridad y en este amor. O sea, queremos que la otra persona entre dentro de la comunidad. Ya puedo poner las cosas, ¿verdad? Y a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Y entonces reaccionamos totalmente de manera negativa y entonces arruinamos nuestra vida, arruinamos la familia, nuestros hermanos, y arruinamos nuestra comunidad, arruinamos toda la comunidad, toda la nación, arruinamos con nuestros pecados, con nuestra manera de pensar y la incapacidad de la escucha, la incapacidad de ser corregido. Ya es agüesa allí, ya ne pine peneni, daña endusei la oye e añandé, a pesa. Entonces, muchos de nosotros está en esta situación. Esto que viene a ser la capacidad de escucha, la capacidad entonces de mirar y de entrar introspectivamente, dentro, ahí se vea. Peñanne apeto ume, peñanne recoe, peña mañaya, esa va la lleva taina. De acuerdo a lo que también la comunidad nos va señalando. La comunidad tiene más ojos, ya es ahí señalando. 4 ojos, 6 ojos, mi cabeza por una vejina que estos 2 ojitos. Cuando hay más personas que están mirando, observando y procurando ayudar. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros no queremos cambiar, naña cambia 6 allá pita seu pebe entonces va el allá va añañe mombarete se naña endusei a la comunidad. Y por eso es que viene aquí un proceso. Si tu hermano peca, si tu hermano hace algo, corrígelo primero en privado. Pero es una obligación nuestra. Queridas mamás, queridos papás, esto también quiere decir, y no se refiere simplemente al pecado, hambre luego, porque tengo que corregirlo, sino que esto es en el día a día, todos necesitamos, ¿verdad?, ser corregidos por el Señor. Y Dios actúa a través del hermano. Ñandeyara Angá somos nosotros, ¿verdad? Ay Sheyara Angá somos nosotros. El hermano que está a tu lado. Pero corrígelo primero en privado.
primero en privado. Por no que la ñañona y noreíte, etcétera, etcétera. Jalañan de pine penenino y que tu janguayse ñañe monguetalla, yo es a mí y todo esto. Si no te escucha, y aquí ya le dice directamente, busca uno o dos hermanos más, viste que se refiere a la comunidad. Jañañe monguetalla, ya esa, vaya para allá, acuerda. Regendú para allá, acuerda. Nadie señor. Cuando vaya con oye, esa. Así, el asunto se decide por una declaración de 2 o 3 testigos. Pero después dice, si te niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Porque la comunidad es la responsable entero de entonces ñandella y pitazuana ña mañana, allá yo ayudar, ya es sana, allá eana. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos que, ¿entendiste? Entonces eres cara. Comunidad que ayuda, comunidad que crece, comunidad que busca el camino de Dios y su realización. Pero dice, si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Pero eso a mí me parece que ya verdaderamente es porque tenemos cabeza dura, eso es porque no queremos escuchar el Evangelio de Jesucristo, lo que nos propone, la lengua al GPS, al objetivo que el Señor te propone. Así es que, queridos hermanos, esto tenemos que pedir. Les pido también a ustedes, queridos hermanos, que podamos entender, saber, porque en la medida en que cada uno pone en práctica esto que escuchamos en el Evangelio, ciertamente que nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo, será totalmente diferente. Que así sea. Que así sea. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que pregone siempre el perdón como medio de crecimiento espiritual y de fraternidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los ancianos, para que nunca se desanimen y tengan apoyo cercano de sus familiares, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que practiquemos la corrección fraterna y pidamos a Dios siempre su bendición, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre bondadoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, te presentamos estos dones, pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomó el cáliz. Padre, ahí se cortó tu audio cuando te levantaste. Bueno, ¿desde dónde retomamos? Vamos a hacer desde donde te levantás nomás. Ya. O sea, ahí donde Me estás arrodillo arrodillado. ahí. Sí. Espera que este estaba cerrado ahí. Ahí. Del mismo modo. Se cortó otra vez. Espera que. Hola, hola, hola. Ahí. Ahí está. ¿Eh? Sí. Bueno, me arrodillo yo. Eh, ¿Sale todo? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza y con mucha fe decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Padre, que arda en nosotros aquella caridad que San Maximiliano María Kolbe recibió en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa